Desde la antigüedad el hombre creó dioses para intentar explicar los fenómenos meteorológicos, como la lluvia o los rayos. También en diversas culturas existe lo que es la danza de la lluvia, como por ejemplo los indios Cherokee y otras culturas. Pero en esta ocasión os quiero hablar de un hombre que era conocido como el hombre que hacía llover. Este es el primer caso que vamos a ver de una serie con varios casos similares, entre ellos también en España. Pero vamos a empezar por Charles Mallory Hatfield, buscando en la prensa histórica cuál podía ser el primer caso de un hacedor de lluvias o rainmaker. Encontré esta noticia de 1921, el 17 de marzo, en el periódico El Adelanto, diario político de Salamanca. En él nos contaban que en el estado de Los Ángeles, América, había un ciudadano conocido por el hombre que hacía llover, y el cual se ganaba la vida espléndidamente proporcionando a los agricultores por un procedimiento de su invención la lluvia que necesitaban para sus campos. De manera que la frase despectiva «vaya usted a mandar llover» le sale al individuo ese por una friolera de miles de dólares. De todos modos, mucho más barato hay en nuestra ciudad quien atrae la lluvia cuando le da la gana, y si no que lo diga el escaparate del popular sombrerero Curro Pozueta, especialmente en cuanto coloca en el escaparate sombreros de paja y anunciase corridas de toros. En cuanto por primera vez, eso lo sabe cualquiera, pone sombreros de paja, Pozueta la lluvia baja, pero como a la carrera. Y el caso es tan general que, llegando esa ocasión, el diluvio universal con lo que allí llueve es tal como un triste chaparrón. Y bueno, vemos que el título de esta publicación era Quis y cosas. Vemos que esto lo ponían pues en una sección un poco de humor, ¿no? Incluso con rimas como acabamos de ver. Esta otra noticia en el periódico La Prensa, diario republicano, de 1921, 10 de abril, en el apartado Ripios del día, nos contaban lo siguiente: las cosas de Yanquilandia. Lo he leído en el ABC, luego veremos el ABC, con este título, El hombre que hace llover, y es el caso tan curioso y de tan grande interés para las Islas Canarias que os lo doy a conocer. Nada puede sorprenderme de lo que sucede en él, país de las maravillas, y sin embargo esta vez me ha sorprendido muy mucho lo que cuenta la ABC. Un yankee de lo más yankee llamado Charles Hatfield, valiéndose de unos medios que no dice hace llover siempre que le da la gana y lo gratifican bien. En las estaciones secas, en agosto, en cualquier mes, mi hombre se compromete las tierras a humedecer, y a precios convencionales, por un módico interés, va este sabio a los países que de agua faltos estén, y las cosechas perdidas las salva en un 2x3. No se trata de un infundio, propio de un país en que se prohíbe el whisky soda por no andar dando traspiés. Se trata de algo muy serio, pues afirma la ABC que ya en muchas ocasiones el yankee Mr. Hatfield, hasta en fincas de secano, hizo la hierba crecer. Su secreto no descubre, y opino que piensa bien. Por una pulgada de agua, según la estación y el mes, $5.000 pide el hombre que hace llover, y rehuye competencias para ganarse el parné. Un sabio tan milagroso como este Carlos Hatfield nos hace aquí mucha falta, como ya todos sabéis. Los cabildos de las islas, los agricultores que cultivan papas, tomates y plátanos esta vez, deben ponerse de acuerdo trayendo a Mr. Hatfield. Si logra en Fuerteventura, verbigracia, hacer llover, podrá demostrar al mundo que su loca invención es un hecho y no una pamema como alguien puede creer. Además, hijo adoptivo, se le nombrará tal vez erigiéndole una estatua y en el hierro para ver si como el Garoe santo agua destila también. Y bueno, lo que contaba en el ABC el 13 de marzo de 1921, la página 6, con el título ABC Nueva York, el hombre que hace llover, nos contaban lo siguiente: en el país de las cosas maravillosas, tan maravillosas las buenas como las malas, a nadie puede sorprenderle que alguien se gane la vida haciendo llover. Y realmente no es ese un despreciable negocio. A $4.000 se paga la pulgada de agua. La United Agricultural Association de Alberta acaba de firmar un contrato con un Mr. Hatfield que se compromete a que durante la estación seca, esto es del 1 de mayo al 1 de agosto, llueva en aquel distrito lo suficiente para que los agricultores vean
aseguradas sus cosechas y por tanto muchos miles de dólares en perspectiva. Hadfield, el hombre que hace llover, responde del éxito. La historia de este hombre fantástico es interesante. En el otoño de 1904 sufrió California la sequía más espantosa que allí se conociera en medio siglo. Entonces se presentó en Los Ángeles un individuo llamado Charles Mallory Hadfield, joven agricultor que ofreció hacer lluvia a precio económico. Prometió 18 pulgadas de agua en 5 meses y solo pedía por su trabajo $1,000. Las gentes no le tomaron muy en serio su oferta, pero el municipio de Los Ángeles la aceptó, en principio, aunque manifestando que no pagaría ni un centavo hasta que la lluvia fuese un hecho. Y el hecho es que cayeron más de las 18 pulgadas de agua ofrecidas y él cobró sus $1,000. Un año después, cuando los depósitos de South Yuba Water Company en el mismo estado de California se secaron, Hadfield propuso y obtuvo un nuevo contrato. Se trataba de ayudar a los agricultores del distrito de Stanislaus y en 4 meses produjo 11 pulgadas y media de lluvia, 8 más de las que normalmente solían disfrutarse en aquella época del año. Desde entonces Hadfield no descansó y la lluvia cubrió los campos sedientos. Muchos innumerables intentos se han efectuado en los diversos estados de la Unión para producir la lluvia, pero todos hasta ahora fracasaron. Hadfield es el único hombre cuyo éxito en tal clase de milagros ha sido y sigue siendo continuo y asombroso. Naturalmente, Hadfield a nadie revela el secreto de su magia. Cuando él se pone en funciones comienza por levantar una pequeña torre de madera recubierta con alquitrán donde es de suponer que guarda las sustancias químicas de que él se vale para la presumible desagregación atmosférica. Él declara que no intenta conseguir humedad donde nunca la hubo, sino simplemente hacer que esa humedad descienda en forma de lluvia cuando la atmósfera existe. El secreto, por tanto, debía de estar en la influencia que lograba ejercer sobre la atmósfera cuando ésta estaba cargada de humedad, consiguiendo que por cierta atracción química se descompusiera aquella en lluvia y ésta cayera sobre la tierra que la necesitaba. Un hombre como Hadfield nos haría mucha falta en España, pero nosotros nos reiríamos de él y además no tardaríamos en hacerle la competencia. Y sí, hubo pueblo donde a los santos se les apedreó porque la sequía no cesaba. Imagínese lo que haríamos con un simple aficionado a la química si la lluvia contratada no se produjese. Y no faltarían tampoco los graciosos que, por si acaso llueve, aspiraban a cobrar sus buenas subvenciones del respectivo gobierno civil o de la correspondiente corporación municipal. Todo hay que preverlo. Miguel de Zárraga, Nueva York, febrero de 1921. En el periódico El Progreso, diario liberal, el 16 de noviembre de 1922 publicaban esta noticia titulada El hombre que hace llover. Nos contaban que la atención pública italiana había sido distraída recientemente de las tumultuosas pericias políticas por la presencia y los experimentos en aquel país del Dr. Hadfield, inventor de un aparato por medio del cual hacía llover. Este hombre de ciencia americano ha realizado diversas pruebas, contaba el periódico, de su invento en Italia, y aunque éstas han sido acogidas con irónico escepticismo, es lo cierto que ha coincidido con ellas o las ha seguido inmediatamente una copiosa lluvia en regiones en las que no había caído desde hacía 5 meses ni una gota de agua. El Dr. Hadfield ha estudiado y experimentado su invención durante 25 años en los Estados Unidos y en el Canadá, donde ha tenido impugnadores y críticos muy autorizados como el sabio meteorólogo Mr. Harold G. Fries, que lo habían combatido fuertemente. La producción artificial de la lluvia era lograda, según el Dr. Carlos Hadfield, mediante la instalación de 1, 2, 3, 4 y 6 torres metálicas, según los casos, de una elevación de 7,5 metros, cada una de las cuales llevaba en su parte superior un depósito lleno de una composición química cuyo secreto guardaba celosamente el inventor. Este compuesto poseía las propiedades de atraer las nubes próximas y precipitarlas sobre el lugar deseado. Después de hacer numerosas experiencias en San Diego, California, en los alrededores de Dawson City y en las orillas de los lagos Saskatchewan, el Dr. Hadfield hizo un contrato con la Asociación de Agricultura de los Estados Unidos, por el que ésta se comprometía a pagarle $4,000 si hacía caer del cielo 1 centímetro cúbico de agua en un tiempo dado en la región de Medicine Hat, Alberta,
Y en efecto cobró tal cantidad porque en el trimestre señalado fueron medidos unos 12 centímetros cúbicos de agua en la citada región, aunque según algunos peritos en esto no influyó nada el invento en cuestión, porque el término medio de la lluvia en Medicine Hat durante aquel plazo es normalmente de 15 centímetros cúbicos. A la incredulidad de los técnicos se opone la fe de los campesinos italianos, cuyos campos secos han sido regados por la lluvia producida por los experimentos del Dr. Hadfield o coincidente por rara casualidad con ellos. Esto es todo lo que encontré en la prensa, pero luego buscando por internet encontré un artículo llamado El hombre que inundó San Diego. Bueno, en esta serie no solo vamos a ver este caso, sino vamos a ver otros muchos y vamos a ir adelante en el tiempo y vais a ver cómo existen muchas personas que dicen pues hacer llover, ¿no? Los hay incluso que decían hacerlo a través de un contacto con supuestos extraterrestres y demás, pero eso es uno de los casos que veremos al final de la serie. En la página curioso.es estaba este artículo llamado El hombre que inundó San Diego, Rainmaker, el hacedor de lluvia. Charles Mallory Hadfield, también conocido como The Rainmaker, fue un vendedor a tiempo parcial de máquinas de coser que se convirtió en el fabricante de lluvias más famoso de la historia. Enganchado en un maletín de productos químicos, fue declarado por algunos como responsable de las inundaciones de la ciudad de San Diego en 1916. Nació en Fort Scott, en Kansas, en el año 1875 y con su familia se mudó al sur de California en algún momento en los 80. Charles abandonó la escuela en secundaria cuando decidió convertirse en comercial de la New Home Sewing Machine Company. Pronto cayó en sus manos el libro que iba a cambiar su vida, La ciencia de la pluvicultura, de Edward Powers, de 1871, una obra sobre métodos pseudocientíficos para la producción artificial de precipitaciones, compendio y manual de los más grandes rainmakers que recorrieron el oeste americano durante las sequías de principios de siglo. Ese mismo año, el gobierno norteamericano, a través del Departamento de Agricultura, realizó las primeras pruebas oficiales de pluvicultura sobre las llanuras de Texas, dirigidas por el general H. E. Drienford y siguiendo el manual de Powers. En 16 días de explosiones en globos cargados de dinamita y cometas, lograron 3 tormentas y 9 lloviznas. Las conclusiones oficiales señalaron que si bien era posible causar artificialmente las precipitaciones a través de la conmoción atmosférica con explosiones y sustancias químicas, los grandes recursos necesarios la hacían inviable. Esta resolución cebó y subió el caché de los Rainmakers, mientras Charles fue gestando su propia fórmula química y empezó a experimentar en el molino de viento de su propiedad. Gran parte de su secreto se basaba en una mezcla supuestamente de 23 sustancias químicas, incluido el hidrógeno y polvo de zinc, con agua y ácido que lograba mediante la evaporación en grandes tanques galvanizados a 5 metros de altura la precipitación de la humedad ambiental existente. Otra cosa en común con todos estos rainmakers es que no solían dar su fórmula completa, sino que solo se tiene una sospecha de lo que hacían, pero realmente ellos nunca, por ejemplo en este caso, nunca dio la receta, por así decirlo, ¿no? Por ahí tenemos a Hadfield posando para una revista en 1919. El primer trabajo de Charles, bajo el mecenazgo del promotor y cazatalentos Fred Binney, consistió en provocar la lluvia para un pequeño grupo de ganaderos de Los Ángeles. Por $50, Charles y su hermano levantaron una torre para provocar la evaporación de sus químicos. Tras 2 jornadas de secano, la lluvia comenzó a caer. Los satisfechos ganaderos doblaron los pagos a los Hadfield y sembraron el camino para la fabricación de un mito, mientras la Oficina Estatal de Meteorología declaró la lluvia de Hadfield como parte de una gran tormenta que se avecinaba. Esto veremos cómo no solo ocurrió en el caso de Hadfield, sino también en el caso de otros Rainmakers, ¿no? Ya que es curioso saber cómo ya existía la meteorología por aquel entonces y ellos, como cualquier ciudadano, pues tenían acceso a la meteorología, ya que venían los periódicos y demás, ¿no? En 1904 consiguió incrementar el nivel del embalse del lago Hemet para la Compañía Estatal de Aguas en 7 metros tras producir 12 centímetros de lluvia, y posteriormente cobró $1.000 de la Cámara de Comercio de Los Ángeles como encargo para la producción de 45 centímetros de lluvia durante los 4 primeros meses de 1905. Al final consiguió solo una parte. A lo largo de la costa oeste de Estados Unidos, Canadá y Alaska, Charles Hadfield
seguía construyendo sus torres y mezclando sus químicos, alternando los éxitos con los fracasos. Si una ciudad lo condenaba y pateaba en caso de no producir lluvia, su reputación permanecía intacta por los numerosos éxitos cosechados en otras ocasiones. Esta es una fotografía que acompañó Charles Mallory Hadfield en su presupuesto al Ayuntamiento de San Diego. En diciembre de 1915 la ciudad de San Diego padecía de una pertinaz sequía que se prolongaba desde mayo. La población se había duplicado en 4 años y necesitaba un adecuado abastecimiento de agua para un crecimiento sostenible. Las precipitaciones medias habían sido demasiado intermitentes para responder los agotados embalses y las reservas de agua del lago Morena se encontraba en 1/3 de su capacidad. Con este escenario, el Ayuntamiento de San Diego, presionado por el Wide Awake Improvement Club, asociación burguesa con conexiones políticas, decidió aceptar la oferta enviada por Fred Binney, antiguo mecenas de Charles, para crear 100 centímetros de lluvia en las proximidades del lago Morena sin afectar a la ciudad. El inteligente presupuesto abierto en asamblea decía: Hadfield se compromete a llenar el embalse Morena hasta rebosar antes del mes de diciembre del año entrante por la suma de $10,000, o en su defecto entrego al embalse 30 pulgadas de lluvia de forma gratuita, siempre y cuando se me abonen $500 por pulgada a partir de la 30ª y hasta la 50ª a más tardar del 1 de junio de 1916, o también puedo conseguir 40 pulgadas. Afrontando el seguro aluvión de críticas, pero calculando que no tenía nada que perder con la segunda oferta, el Consejo aprobó el presupuesto y ordenó la redacción del contrato a nombre de Charles Mallory Hadfield, el cual nunca llegó a firmar. Ya se encontraba junto a su hermano y colaboradores a las afueras de la ciudad, armando el campamento, base de operaciones y erigiendo las torres con los depósitos químicos. Aquí podemos ver fotos del campamento en diciembre de 1915 y aquí podemos ver la torre de Hadfield en la reserva de Morena. Hadfield condensó la gota que colmó el vaso de las precipitaciones sin barruntar. El 5 de enero de 1916 empezaron a caer las primeras lluvias. La curiosidad de los que visitaban el sitio de los experimentos de Hadfield no fue alentada. No hubo sonidos de explosiones ni grandes nubes de humo sobre las plataformas en las que Hadfield vertía sus productos químicos. El viernes 14 de enero una constante lluvia comenzó a caer y continuó durante los siguientes 2 días, y el domingo 16 pasó a proporciones torrenciales. Fue entonces cuando la ciudad de repente se acordó de los Hadfield. A la mañana del 17 la situación era grave. El río San Diego comenzó a desbordarse y con él la rotura de hasta 110 puentes en su cauce, el ahogamiento del ganado, la caída de cables eléctricos y, paradójicamente, la rotura de canalizaciones desabasteció de agua a la ciudad. En la noche del 27 de enero, la represa de Sweetwater y la presa de Baja Otay se derrumbaron, liberando una tromba de agua que acabó con la vida de más de 20 personas durante su recorrido a lo largo del valle de Otay. La ciudad estuvo completamente aislada durante una semana. Por la ciudad se escuchaba el grito: que paguen a los Hadfield $100,000 para que dejen de fumar, en alusión a las nubes de productos químicos. Y estos son fotos de San Diego anegado en enero de 1916, el río San Diego. Y aquí la represa de Sweetwater destruida el 28 de febrero de 1916. Unos días más tarde, cuando los Hadfield decidieron marchar a pie a cobrar al ayuntamiento, lo hicieron disfrazados de otra identidad para evitar el linchamiento de los rancheros enojados. Una vez en el consistorio se declararon orgullosos y convencidos de su hazaña, reclamando los pagos acordados por el rebosadero del embalse, aunque al final ésta se vertiera valle abajo. Hadfield aprovechó para esclarecer que las violentas precipitaciones se debieran a la potencia de la formulación química, un 300% más densa que las usadas en el lago Geme. Como la ciudad no respondió a la solicitud de pago, presentó con sus abogados una demanda el 2 de diciembre de 1916 y se ofreció 6 meses más tarde a resolver el litigio por una cantidad de $4,000, una suma que dijo era inferior a los gastos incurridos en el levantamiento del campamento.
La ciudad se ofreció a resolver si asumía los daños y perjuicios de la catástrofe, que ascendían a un montón de 3,5 millones de dólares. Posteriormente, ya en el juicio, se dictaminó como acto divino las torrenciales lluvias, eximiendo así a la municipalidad de los pagos concordados y dejando a Hadfield con el único consuelo de la publicidad generada. Esta le llevó a Nápoles en 1922, llamado por el gobierno italiano para poner fin a una sequía. Su último contrato lo condujo en 1930 a Honduras. La Gran Depresión llegó y los científicos finalmente aprendieron a exprimir el agua de las nubes, rociándolas con cristales de yoduro de plata. La carrera de Charles Hadfield como rainmaker fue secándose. Charles se retiró del negocio y se estableció en Eagle Rock, un suburbio de Los Ángeles, donde volvió a vender máquinas de coser. A pesar de que la lluvia agravaba sus venas varicosas, a los 80 años de edad, Hadfield asistió al estreno en Hollywood de la película The Rainmaker, también llamada El farsante en España, una película de Burt Lancaster y Katharine Hepburn, inspirada en su carrera. El 12 de enero de 1958, a los 82 años de edad, murió en Pierre Blossom, California, llevándose a la tumba sus remordimientos por la certeza de sus actos como causa-efecto de la tragedia de San Diego y el secreto de la formulación usada en otros 500 eventos. En el lago Morena, un pequeño monumento de granito le recuerda con una placa que pone Hadfield The Rainmaker. Y bueno, esta es la primera historia de unas cuantas personas más que también decían provocar lluvia, incluso un caso en España, pero eso lo veremos en el siguiente capítulo, así que hasta otra, chao.